En el vasto escenario del zodiaco, Virgo se alza como un estratega silencioso en el juego de las relaciones de poder, siempre midiendo cada paso, cada gesto, cada palabra que se pronuncia y cada intención que vibra detrás de las acciones humanas. Allí donde otros signos se precipitan al choque frontal o a la rebelión abierta, Virgo prefiere la precisión de un bisturí que corta lo necesario sin desperdicio, un observador que se convierte en juez implacable del orden y del caos. En la relación con el poder, Virgo nunca es ingenuo, nunca se entrega ciegamente ni acepta las jerarquías como un destino inevitable, pues su naturaleza crítica y su mirada penetrante lo llevan a detectar los fallos en cualquier estructura y las fisuras en toda autoridad. Cuando enfrenta a un mal jefe, Virgo no se deja arrastrar por la rabia o la rebeldía sin dirección. La estrategia surge de su mente analítica y paciente, soporta mientras observa, registra los errores, calibra los puntos débiles, y espera el momento exacto en el que la estructura se derrumbe o se revele la incoherencia del superior. Su arma no es el grito ni la confrontación ciega, sino la evidencia, la lógica, el detalle incontestable que desarma el discurso vacío del que abusa de su poder. Virgo puede parecer sumiso en la superficie, pero en realidad está construyendo un archivo invisible de pruebas y argumentos que, llegado el momento, resultan imposibles de refutar. Así, su resistencia se vuelve más fuerte que la agresión frontal, porque nace del conocimiento y la coherencia. Cuando es Virgo quien ocupa la posición de jefe, el poder adquiere un matiz diferente. No busca imponer desde el miedo ni dominar con violencia, sino estructurar con precisión, con un orden que parece casi sagrado. Su manera de liderar no se basa en la arrogancia, sino en la exigencia, pide disciplina, pide esfuerzo, pide resultados, pero también ofrece guía, claridad y la seguridad de que nada quedará librado al azar. Su poder se manifiesta como el de un artesano que pule a quienes tiene bajo su mando, haciéndolos mejores, más completos, más útiles dentro de un engranaje mayor. Sin embargo, su perfeccionismo puede tornarse despiadado, no tolera la mediocridad, no perdona el descuido, y exige a los demás la misma precisión que exige de sí mismo. Para algunos, su mando es pesado, porque obliga a ver lo que se quiere ignorar, para otros, es una bendición, porque otorga estructura, dirección y sentido. Cuando Virgo recibe poder de otros, no lo acepta ciegamente ni se embriaga con él. Lo evalúa, lo mide, lo pone a prueba. Si quien se lo otorga es digno, Virgo responderá con lealtad inquebrantable y con una eficacia que multiplica los frutos de esa confianza. Pero si percibe abuso, incoherencia o manipulación, nunca se entregará por completo, usará la propia fuerza que le otorgan como un escudo, como una herramienta para protegerse, o incluso como una vía para revelar la verdad que otros intentan ocultar. Virgo no es un esclavo del poder ajeno, sino un administrador que decide qué hacer con lo que recibe, siempre con la mente fija en la justicia y en la verdad que su ojo crítico no deja de buscar. En el rol de maestro, Virgo despliega una paciencia infinita, pero también una precisión inclemente. No enseña con adornos ni con discursos vacíos, sino con la claridad del que sabe separar lo esencial de lo accesorio. Sus lecciones son prácticas, meticulosas, detalladas, y buscan que el alumno no solo repita, sino que entienda hasta la raíz. No soporta la pereza ni la falta de esfuerzo, pero es capaz de dedicar horas a pulir una habilidad en quien muestra dedicación verdadera. Su manera de guiar se convierte en un faro de disciplina y de conciencia crítica, enseñando no solo a dominar un conocimiento, sino también a cuestionar, a observar y a no aceptar nada sin haberlo comprendido. Como alumno, Virgo encarna la humildad del que sabe que siempre hay algo más por aprender. Escucha, registra, analiza, pregunta, compara, y convierte la enseñanza en una herramienta viva. No se conforma con la superficie, siempre busca la raíz, la lógica, la explicación que da sentido a lo aprendido. Ante un maestro que respeta, Virgo se entrega por completo, absorbiendo como una esponja y transformando el conocimiento en práctica inmediata. Pero si percibe incoherencia, ignorancia o falsedad en quien lo instruye, su respeto se desvanece de inmediato, y sin necesidad de enfrentarse abiertamente, se distancia, se protege y busca su propio camino hacia la verdad. En la posición de superior, Virgo no se recrea en el dominio, porque no ve la jerarquía como un privilegio, sino como una responsabilidad. Quien depende de él puede encontrar una guía estricta, pero también justa. Nunca tolera el favoritismo ni la arbitrariedad, reparte responsabilidades con equidad y juzga con criterios claros. Para Virgo, ser superior no es un pedestal, es un deber, y por ello su poder no se convierte en tiranía, sino en una estructura exigente que da frutos a largo plazo. Cuando ocupa el lugar de subordinado, Virgo no se doblega sin consciencia.
su aparente obediencia esconde una mente activa que analiza cada orden, cada instrucción, cada decisión del superior. Si lo que recibe es coherente, Virgo será el más eficaz de los aliados, aquel que convierte cualquier plan en una ejecución impecable. Pero si lo que percibe es absurdo o corrupto, resistirá de manera silenciosa, saboteando con la precisión de un cirujano, no por venganza, sino porque no puede tolerar que lo falso se sostenga en pie demasiado tiempo. Su poder como subordinado radica en su inteligencia crítica, en su capacidad de ejecutar lo correcto incluso cuando se le exige lo contrario. En todas estas facetas, Virgo revela que el poder, lejos de ser un simple juego de dominación, es un campo de prueba de coherencia y verdad. No lo concibe como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para perfeccionar, para purificar, para llevar las cosas hacia un orden más elevado. Su mirada crítica puede incomodar, su exigencia puede parecer dura, pero en el fondo, su relación con el poder es un reflejo de su eterna búsqueda de perfección y de autenticidad. En las batallas silenciosas del mundo, Virgo no siempre es el que grita más fuerte, pero siempre es el que deja la marca más duradera, porque actúa con la fuerza de la verdad, con la precisión del que nunca se equivoca en la esencia, y con la sabiduría del que sabe que el verdadero poder no es dominar, sino transformar. En la esencia de Virgo existe un vínculo profundo entre poder y servicio, una paradoja que lo convierte en un signo enigmático en las dinámicas de jerarquía. Allí donde otros buscan dominar para sentirse superiores, Virgo busca ordenar para que el poder tenga un sentido práctico, un propósito que no se desgaste en el vacío. El verdadero dominio que ejerce no proviene de la imposición, sino de la capacidad de revelar lo que está oculto y de desnudar las incoherencias que otros prefieren callar. Su fuerza radica en mostrar, con la luz de su discernimiento, aquello que no puede permanecer en la sombra sin corromper todo lo que toca. El nativo de Virgo no es un guerrero de batalla visible, sino un estratega oculto que trabaja desde los intersticios de la estructura social. Con un mal jefe, su resistencia no es ruidosa ni evidente, porque entiende que enfrentarse de frente a un poder injusto puede ser desgastante e improductivo. En lugar de ello, se convierte en un espejo que refleja las fallas del sistema, un observador que anticipa la caída del tirano mucho antes de que los demás puedan verla. Su método no es la destrucción, sino la revelación, y así se convierte en un catalizador que acelera la decadencia del poder mal usado. Cuando le corresponde ocupar el lugar de mando, Virgo se transforma en un arquitecto que moldea a las personas como si fueran materia prima para un proyecto mayor. Exige disciplina no para controlar, sino porque sabe que sin ella el talento se desperdicia. Su mirada penetrante detecta los puntos fuertes y débiles de cada persona, y con esa información los organiza en un engranaje perfecto, donde cada pieza encuentra su función. Ese modo de ejercer el poder puede parecer frío, pero en realidad está impregnado de una vocación profunda, elevar al otro más allá de sus propias limitaciones. Lo que en un inicio puede vivirse como presión o exigencia, con el tiempo se revela como una fuerza transformadora que convierte a los demás en versiones más completas de sí mismos. Virgo no se deja enceguecer por los símbolos externos de poder. Jerarquías, títulos, honores, nada de eso lo deslumbra. Su respeto lo entrega solo a la coherencia y a la integridad. Es capaz de estar frente a reyes y magnates sin inclinarse más de lo necesario, porque dentro de sí sabe que ningún poder es absoluto y que toda autoridad debe sostenerse en hechos y no en apariencias. De este modo, su relación con el poder ajeno es una danza de prudencia y cálculo, sabe cuándo colaborar, cuándo callar y cuándo dar un paso sutil que desestabilice todo el edificio si éste carece de bases sólidas. En el aprendizaje, Virgo despliega un arte especial. Como maestro, no se limita a transmitir información, sino que enseña el arte de pensar, de discernir, de cuestionar lo establecido. Su poder no está en la cantidad de conocimientos que comparte, sino en la manera en que transforma la mente de quien lo escucha para que nunca más pueda aceptar pasivamente las verdades impuestas. Es un maestro que despierta conciencia, que no solo transmite herramientas sino que enciende un fuego que obliga al alumno a buscar la perfección en sí mismo. Como discípulo, en cambio, su humildad es un arma secreta. Nadie aprovecha tanto las enseñanzas como Virgo, porque las desarma pieza a pieza y las reconstruye con una comprensión más profunda, haciéndolas suyas de una manera definitiva. Esa capacidad de absorción lo convierte en un aprendiz implacable, que tarde o temprano supera al maestro porque logra llevar el conocimiento más allá de sus límites originales. En las dinámicas de superior y subordinado, Virgo encarna un equilibrio singular. Como superior, no se embriaga con la sensación de ser servido, porque en su visión, el poder sin propósito es vacío. Ve la jerarquía como un compromiso,
como un espacio donde debe demostrar no solo capacidad, sino justicia. Sus subordinados pueden sentir que sus estándares son exigentes, pero nunca dudan de que su juicio es imparcial y que no se deja arrastrar por favoritismos o caprichos. Esa imparcialidad, aunque a veces fría, lo convierte en un líder al que se respeta incluso en la ausencia. Como subordinado, su fuerza silenciosa es aún más evidente, cumple con eficacia, pero al mismo tiempo evalúa constantemente a quien lo dirige. Si percibe grandeza en su superior, será el aliado más leal y el soporte más firme. Pero si detecta corrupción o debilidad, su obediencia será solo aparente, porque su verdadero poder se manifestará en el momento justo, cuando la estructura se tambalee y él ya haya previsto una salida. El poder en Virgo no es lineal, no se basa en la fuerza bruta ni en la autoridad incuestionable. Es un poder que construye en lo invisible, que se infiltra en los detalles, que se nutre de la observación paciente. En él reside una fortaleza que muchos subestiman, porque no busca protagonismo ni gloria inmediata. Pero cuando se despliega, tiene la fuerza de lo inevitable, porque nace del orden natural y de la lógica que ninguna falsedad puede sostener en pie. Virgo revela que el verdadero dominio no es el que somete cuerpos, sino el que despierta conciencias. Es un poder que incomoda a los débiles y exalta a los fuertes, que destruye lo falso y perfecciona lo verdadero. Su lugar en las relaciones de poder no es el de un mero engranaje en la jerarquía, sino el de un guardián silencioso de la coherencia, aquel que vigila desde las sombras y que, llegado el momento, ilumina lo oculto para que nada permanezca en el desorden sin enfrentar las consecuencias. Allí donde se libran las batallas invisibles del alma y de la sociedad, Virgo no solo participa, es el juez silencioso cuyo veredicto nunca se equivoca. El poder en Virgo adquiere una dimensión profundamente distinta a la de otros signos, porque nunca se ejerce desde el impulso ciego o la necesidad de dominio superficial, sino desde una conciencia interior que busca refinar y depurar todo aquello que toca. En su naturaleza late una visión del poder como responsabilidad, como herramienta para ordenar y purificar lo que se encuentra desajustado. Su energía, gobernada por Mercurio, lo dota de una mente estratégica que transforma el poder en un arte de discernimiento, donde cada decisión se mide con la precisión de un reloj cósmico. En las relaciones de autoridad, Virgo no se deja engañar por la teatralidad ni por los discursos grandilocuentes. Su mirada ve más allá de la superficie y reconoce si detrás de un puesto de poder hay verdadera sabiduría o solo vanidad disfrazada. Esto lo convierte en un signo inmune a la manipulación de las apariencias, porque su espíritu crítico detecta en segundos las inconsistencias que a otros podrían pasar desapercibidas. Cuando se encuentra bajo el mando de un líder incapaz, en lugar de rebelarse en un estallido, adopta una forma de resistencia sutil y paciente que con el tiempo resulta más devastadora que cualquier oposición abierta. Virgo sabe esperar, sabe observar, sabe encontrar el punto exacto en el que la máscara se quiebra y la fragilidad del falso poder se expone. Cuando se convierte en jefe, Virgo encarna la figura de un constructor de destinos, alguien que no se deja llevar por caprichos ni por el orgullo personal. No busca ser adorado, busca que las cosas funcionen. Su autoridad no se basa en discursos rimbombantes, sino en el ejemplo silencioso de su trabajo constante, en la disciplina que exige primero de sí mismo antes de exigirla de los demás. En sus manos, el poder se convierte en una herramienta de perfeccionamiento, donde cada persona bajo su mando es impulsada a descubrir talentos ocultos y a superar limitaciones autoimpuestas. Quien no soporta su exigencia puede verlo como un superior implacable, pero quien entiende su propósito reconoce que su rigor es una forma de cuidado, un intento de rescatar lo mejor de cada ser humano y ponerlo al servicio de un bien mayor. Virgo también conoce la sutileza de recibir poder de otro. No se deja arrastrar por la ambición desmedida ni por el ego que busca inflarse con reconocimientos. Antes de aceptar un cargo, un título o una responsabilidad, se pregunta si la estructura es sólida, si el terreno está limpio, si el propósito es noble. Solo entonces despliega su capacidad organizadora y convierte lo que recibe en algo más grande de lo que era. Y cuando el poder proviene de alguien indigno, Virgo no lo rechaza de inmediato, sino que lo transforma en un instrumento para revelar la debilidad de quien se lo entrega. Su relación con la autoridad ajena nunca es pasiva, siempre es una danza de análisis, de estrategia y de justicia silenciosa. En la enseñanza, Virgo es capaz de transformar lo más complejo en claridad, desarmando los misterios en piezas comprensibles sin perder profundidad. Su vocación de maestro no radica en ser admirado, sino en guiar a los demás a un nivel de comprensión donde ya no dependan de él. Enseña a pensar por sí mismos, a cuestionar lo establecido, a encontrar orden en el caos.
Como alumno, su humildad no es sumisión, es poder interior, porque sabe que quien escucha y analiza puede acumular una fuerza más duradera que quien solo busca imponerse. Virgo como discípulo es incansable, siempre dispuesto a revisar, a pulir, a perfeccionar, hasta que lo aprendido se convierte en maestría. Su sed de comprensión lo convierte en alguien que no solo recibe conocimiento, sino que lo transforma en sabiduría aplicada. La manera en que Virgo se mueve entre ser superior y ser subordinado encierra una enseñanza épica sobre el verdadero poder. Cuando está arriba, gobierna con la balanza de la justicia en una mano y la vara de la disciplina en la otra. No busca dominar, busca servir al orden, mantener la coherencia y construir algo que trascienda a los individuos. Cuando está abajo, no se deja aplastar ni someter, aparenta obediencia, pero en su interior sigue midiendo y evaluando, esperando el momento de actuar con la precisión de quien no falla en el golpe. Su poder como subordinado radica en su capacidad de ser el engranaje que nunca se rompe, el trabajador que hace que todo funcione, y al mismo tiempo el juez silencioso que guarda la verdad en su interior. Virgo encarna la noción de que el poder verdadero no reside en el dominio inmediato, sino en la capacidad de sostener el tiempo, de resistir las pruebas, de actuar con precisión allí donde otros se consumen en la prisa. Su épica no se escribe con grandes gestos de fuerza bruta, sino con victorias invisibles que, con el paso de los días, se convierten en conquistas definitivas. En la vida, en el trabajo, en las jerarquías humanas, Virgo enseña que el poder que se ejerce desde el ego termina por desgastarse, pero el poder que nace del orden, de la claridad y de la verdad se vuelve inquebrantable. Allí donde otros signos pueden caer en el exceso o la tiranía, Virgo actúa como guardián de la integridad, como testigo de la coherencia. Su papel en las relaciones de poder es el de un vigilante cósmico que no permite que lo falso permanezca por siempre, que no tolera que el caos se disfrace de autoridad. Su grandeza no radica en imponer, sino en transformar. Por eso, cuando el destino lo coloca frente al desafío de la autoridad, ya sea dándosela o arrebatándosela, Virgo responde con la calma del sabio y la precisión del guerrero que nunca desperdicia energía en lo superfluo, porque sabe que el verdadero poder es siempre el que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Virgo, en su danza con el poder, guarda un secreto que pocos llegan a comprender: su fuerza nunca es inmediata, nunca es la del trueno que arrasa ni la del fuego que consume, sino la del río que con paciencia erosiona la roca hasta darle forma. En esta naturaleza radica un poder mucho más grande que el de los gestos grandilocuentes, porque se construye en la constancia y se afianza en la inteligencia que no se deja engañar por apariencias. La relación de Virgo con la autoridad no es de sumisión ciega ni de rebelión vacía, es una relación de aprendizaje y dominio de sí mismo que luego proyecta en los demás. Sabe que el poder es un campo de prueba donde se mide la integridad del espíritu, y por eso no se precipita, no se desespera, no se deja llevar por emociones sin dirección. La verdadera épica de Virgo en las relaciones de jerarquía está en su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta. Ante un superior injusto, en lugar de desgastarse en batallas sin sentido, se convierte en un guardián de su propia coherencia, en alguien que no entrega su centro interno al desorden externo. Es allí donde revela que el poder no siempre se encuentra en quien manda, sino en quien conserva su lucidez cuando todo a su alrededor intenta corromperlo. Esa resistencia serena lo convierte en invencible, porque ningún jefe, por más despótico que sea, puede doblegar a quien conserva intacta la claridad de su juicio. Así, Virgo demuestra que incluso en la posición aparentemente más débil, el poder verdadero sigue perteneciendo a quien domina su mente y su voluntad. Cuando la vida lo coloca en la posición de mando, Virgo asume el papel de un tejedor cósmico que organiza los hilos dispersos en un tapiz mayor. No lidera por orgullo, lidera porque entiende que el orden es necesario para que el caos no destruya lo construido. Su estilo de liderazgo no se manifiesta en discursos vibrantes ni en carisma exuberante, sino en la autoridad tranquila de quien sabe lo que hace y exige que los demás se eleven a la misma altura. Bajo su mando, cada detalle cuenta, cada error se corrige, cada potencial oculto se despierta. Su poder no aplasta, pule, no domina, orienta, no esclaviza, libera de la mediocridad. Y, aunque pueda parecer severo, quienes caminan bajo su dirección descubren que esa disciplina férrea es la base de una libertad mayor, la libertad de saber que se es capaz de más de lo que se creía. Virgo no concibe el poder como un trono, sino como un deber. No se embriaga con la jerarquía ni se pierde en la vanidad de los títulos, porque su visión es más amplia, sabe que toda autoridad es temporal, que todo mando es prestado por el tiempo y que solo se sostiene mientras sea útil.
Por eso, incluso cuando ocupa posiciones altas, mantiene una humildad esencial que lo distingue de aquellos que confunden el poder con grandeza personal. Para Virgo, el poder sin propósito es vacío, y el poder sin justicia es ruina. Su misión es darle sentido, darle dirección, convertirlo en una herramienta de construcción y no de destrucción. En el terreno del aprendizaje, Virgo deja ver otra faceta de su relación con la autoridad. Como maestro, encarna la figura del sabio que no se conforma con transmitir información, guía a sus alumnos hacia la claridad, los obliga a cuestionar, a pensar, a no aceptar nada sin haberlo probado en la experiencia. Su enseñanza es exigente porque busca despertar en el otro la capacidad de discernir, y en ese despertar se revela su verdadero poder, hacer que quienes lo escuchan ya no puedan volver a la ignorancia. Como alumno, su humildad no es signo de debilidad, sino de fuerza contenida. Se entrega al conocimiento con la paciencia del que sabe que cada detalle aprendido puede convertirse en un arma, y al final de ese camino, su comprensión es tan profunda que trasciende incluso a quien se lo transmitió. Su sed de perfección lo transforma en un discípulo que tarde o temprano se convierte en maestro, no porque lo busque, sino porque es inevitable. Virgo, en el rol de subordinado, revela una maestría particular. Su aparente docilidad esconde una mente que no deja de medir, de calcular, de anticipar. Ejecuta con precisión, cumple con eficacia, pero al mismo tiempo evalúa la justicia del que lo dirige. Si encuentra grandeza en su superior, su lealtad es inquebrantable y se convierte en un aliado indispensable. Pero si percibe corrupción, su resistencia es sutil y firme, porque Virgo no se entrega a quien traiciona la verdad. Su manera de actuar bajo el mando de otro muestra que el poder del subordinado no es menor, porque quien controla la ejecución de los planes posee en realidad el corazón del proceso. En silencio, Virgo guarda la llave que puede sostener o derrumbar cualquier estructura. En lo más profundo, la relación de Virgo con el poder es la encarnación de la justicia cósmica que no siempre se ve de inmediato, pero que con el tiempo se impone sin discusión. Su mirada crítica, su paciencia estratégica y su disciplina incansable son armas invisibles que superan la fuerza bruta o la arrogancia momentánea. El poder que ejerce es el de quien perfecciona lo imperfecto, el de quien revela la verdad que otros ocultan, el de quien sostiene el orden aun cuando todo parece desmoronarse. Su grandeza no necesita proclamarse, porque se impone con la misma certeza con la que el sol aparece cada día. Virgo enseña que el poder verdadero no es el que se impone desde afuera, sino el que nace de la claridad interior. Que ser jefe no es dominar, sino construir, que ser subordinado no es someterse, sino resistir con inteligencia, que enseñar no es imponer conocimientos, sino encender mentes, que aprender no es obedecer, sino transformar lo recibido en sabiduría propia. Su relación con la autoridad, en todas sus formas, refleja una verdad que trasciende lo humano: el poder es una prueba, y solo quienes lo ejercen con coherencia y disciplina logran trascenderlo sin ser devorados por él. Virgo, con su fuerza silenciosa y su visión impecable, se convierte en guardián de esa verdad eterna. En la esencia más profunda de Virgo, el poder no se concibe como un fin en sí mismo, sino como una prueba iniciática que mide la capacidad de un alma para sostener el equilibrio entre la materia y el espíritu. Este signo lleva en su interior la huella de Mercurio, planeta de la mente y del lenguaje, que le concede la capacidad de desmontar y reconstruir los sistemas de poder con la misma habilidad con la que desarma una idea y la vuelve a armar hasta revelar su verdad más pura. En Virgo, el poder se filtra por la razón, por la lógica, por el detalle, y no por el brillo ilusorio de los símbolos que otros veneran. Allí donde se alzan tronos vacíos, Virgo detecta la fragilidad; allí donde un discurso intenta imponerse como absoluto, Virgo descubre la grieta que lo debilita. Este signo no teme enfrentarse a la autoridad porque sabe que toda estructura, por más sólida que parezca, se sostiene en la coherencia o se derrumba en la contradicción. Por eso, en presencia de un mal líder, su resistencia adopta formas invisibles. No necesita gritar ni rebelarse para quebrar la autoridad injusta, porque su sola mirada crítica es suficiente para sembrar la duda, y su sola precisión al señalar errores convierte la arrogancia en debilidad. El tiempo, siempre aliado de Virgo, termina mostrando que quien parecía poderoso era solo una fachada, y que quien parecía frágil era en realidad el guardián silencioso del orden que todo lo sostiene. Cuando Virgo ejerce el mando, el poder se transforma en disciplina creadora. Es capaz de organizar lo disperso, de dar forma a lo caótico y de levantar estructuras duraderas allí donde otros apenas ven fragmentos. No gobierna desde la vanidad, sino desde la vocación de servicio; no busca súbditos, busca colaboradores que, bajo su dirección, alcancen un nivel superior de eficacia y claridad.
Su poder no es tiránico, pero puede sentirse inflexible, porque exige precisión, entrega y esfuerzo. Sin embargo, detrás de esa exigencia late una verdad profunda: el objetivo de Virgo como líder no es someter, sino liberar al otro de la mediocridad, arrancar de él una versión más fuerte y lúcida de sí mismo. La manera en que Virgo recibe el poder de otro revela la nobleza de su naturaleza. No se deja arrastrar por la fascinación de un título ni por la seducción de una posición, porque sabe que lo esencial no está en el cargo, sino en la capacidad de sostenerlo con justicia. Si confía en la integridad de quien le otorga poder, Virgo se entrega con una lealtad que multiplica la eficacia de esa autoridad. Pero si detecta falsedad, nunca se compromete del todo, su obediencia será aparente, su trabajo impecable, pero su mente seguirá activa, evaluando, esperando, tejiendo en silencio la estrategia que desenmascarará al falso líder. En el camino del conocimiento, Virgo se revela como un alquimista de la enseñanza y el aprendizaje. Como maestro, no solo entrega herramientas, sino que moldea conciencias, porque su intención no es que el discípulo repita, sino que piense. Exige disciplina en el estudio, constancia en la práctica y apertura en la mente, porque sabe que el conocimiento sin esfuerzo se desvanece. Como alumno, Virgo es incansable, analiza, compara, cuestiona, registra y sintetiza hasta transformar lo aprendido en una verdad indestructible. Es en este intercambio, siendo maestro o discípulo, donde Virgo demuestra que el poder del conocimiento es más duradero que cualquier poder material, y que la verdadera autoridad no se hereda ni se impone, sino que se conquista en el terreno de la mente y del espíritu. Cuando ocupa el lugar de superior, Virgo es consciente de que no hay mayor prueba que la de tener personas bajo su cuidado. Su autoridad se convierte en un espejo que muestra a los demás lo que pueden llegar a ser si se pulen, si aceptan el rigor de la disciplina y la claridad del orden. No se deja embriagar por el mando, porque en el fondo sabe que lo que se le ha dado no es un privilegio, sino un deber. Como subordinado, su actitud encierra una grandeza aún más enigmática: obedece con eficacia, cumple con perfección, pero nunca entrega su criterio. Su mente es un faro que lo mantiene a salvo de ser manipulado, y en esa claridad reside su fuerza. Puede aparentar docilidad, pero en realidad siempre guarda el poder de transformar la situación a su favor en el momento justo. El poder en Virgo está marcado por una épica silenciosa. No se manifiesta en conquistas estruendosas ni en gestos grandiosos, sino en victorias pequeñas, invisibles, que al acumularse se convierten en revoluciones inevitables. La paciencia, la observación y la lógica son sus armas, y aunque parecen sencillas, son implacables contra la falsedad, porque ninguna mentira resiste el escrutinio constante de su mirada. Su fuerza está en la coherencia, y la coherencia es un poder que no se desgasta ni se derrumba, porque está enraizado en la verdad. Así, Virgo enseña al mundo que el poder más duradero no es el que se ostenta, sino el que se ejerce con responsabilidad, con justicia y con propósito. Demuestra que se puede ser fuerte sin gritar, que se puede ser líder sin tiranía, que se puede ser discípulo sin sumisión y que se puede ser subordinado sin perder dignidad. Su lugar en las relaciones de poder es el del guardián invisible que sostiene el equilibrio, que revela lo oculto, que obliga a la autoridad a justificarse y a la obediencia a dignificarse. En este juego de jerarquías, Virgo no es una pieza pasiva, sino el engranaje secreto que asegura que el poder no se convierta en corrupción, sino en un instrumento de transformación. Su épica se escribe sin ruido, pero deja huellas imposibles de borrar. Virgo es la voz interior que recuerda a los poderosos que sin justicia caerán, es la guía silenciosa que eleva a los subordinados para que no se hundan en la servidumbre, es el maestro que despierta mentes y el alumno que nunca se conforma. En cada rol, en cada jerarquía, Virgo demuestra que el poder verdadero no se mide por lo que se impone, sino por lo que se construye, y que solo aquel que sabe dominarse a sí mismo está preparado para dominar cualquier circunstancia del mundo exterior. En la trama cósmica donde los signos se convierten en arquetipos de poder y destino, Virgo ocupa un lugar reservado para los guardianes de la verdad silenciosa, aquellos que no buscan la conquista externa sino la victoria interna que, al desplegarse, transforma todo lo que lo rodea. Allí donde el poder suele corromper y enceguecer, Virgo lo convierte en un instrumento de purificación, en una fuerza que depura, en una energía que obliga a enfrentar lo esencial. Su naturaleza mercurial, atenta a cada detalle y dotada de una mente analítica sin descanso, lo hace inmune a la manipulación del brillo externo. Ante jerarquías vacías, su espíritu se mantiene incorruptible, porque sabe que nada se sostiene si no responde a la coherencia del orden universal. Virgo posee un talento singular para desentrañar los mecanismos ocultos del poder.
Detecta con facilidad cuando una autoridad se sostiene en cimientos firmes y cuando se tambalea por la fragilidad de la vanidad. Esa capacidad no es solo intelectual, es casi instintiva, como si en su interior resonara la certeza de que la verdad no puede ser ocultada por mucho tiempo. Ante un poder injusto, Virgo no reacciona con el estallido de la cólera, sino con la paciencia del estratega que espera el momento justo para actuar, que analiza cada movimiento del adversario hasta descubrir la fisura exacta donde colocar su fuerza. De esta manera, transforma la aparente debilidad de la subordinación en una posición de resistencia inquebrantable, donde ningún abuso logra quebrantar su esencia. Cuando ejerce la autoridad, Virgo revela una dimensión poco explorada del poder, la del guía que no se proclama héroe pero conduce con disciplina férrea hacia un horizonte de perfección. Su liderazgo es exigente porque entiende que la indulgencia en exceso es una forma de abandono. Su manera de mandar no siempre es comprendida de inmediato, porque no concede halagos vacíos ni tolera la mediocridad. Sin embargo, quienes atraviesan su rigurosa dirección descubren que aquello que parecía dureza era en realidad una forja, un proceso que extrae lo mejor de cada persona y lo eleva por encima de sus propias limitaciones. Virgo no gobierna con promesas ilusorias, sino con resultados palpables, y por ello su poder trasciende las apariencias, no se apoya en la popularidad, sino en la solidez de lo construido. La grandeza de Virgo también se manifiesta en cómo transforma el poder que recibe. No se somete a él como si fuera una fuerza incuestionable ni lo rechaza con orgullo infantil. En su interior siempre pesa la balanza del discernimiento. Si la autoridad que lo protege es justa, Virgo se convierte en el más firme sostén de ese poder, el aliado que refuerza la estructura con su lealtad incansable. Pero si el mando es corrupto, no entrega su voluntad, guarda su juicio intacto y se mueve con una astucia silenciosa que, tarde o temprano, desnuda la inconsistencia del falso líder. Esa dualidad lo convierte en un signo que nunca es completamente dominado ni completamente dominante, sino un equilibrador secreto entre lo que se sostiene y lo que debe caer. En el terreno del aprendizaje y la enseñanza, Virgo refleja el poder del conocimiento como un arma superior a cualquier cetro material. Como maestro, se convierte en el escultor de la mente, aquel que no busca que lo veneren, sino que sus discípulos despierten. Sus enseñanzas no son fáciles, porque despoja al estudiante de la comodidad de aceptar sin pensar. Lo obliga a profundizar, a cuestionar, a entrenar su mirada hasta distinguir lo verdadero de lo falso. Esa exigencia es en sí misma una forma de poder, un mando intelectual y espiritual que no se impone por la fuerza, sino por la autoridad de la claridad. Como discípulo, Virgo se acerca al saber con una humildad consciente, que no es servilismo, sino estrategia. Sabe escuchar, absorber y aplicar, y en esa disciplina transforma lo aprendido en sabiduría indestructible. Así, cuando el ciclo se completa, quien fue alumno se convierte en maestro porque domina no solo el contenido, sino la esencia misma de lo transmitido. Cuando se enfrenta a la dualidad de ser superior o subordinado, Virgo revela un dominio del poder que va más allá de los roles. Como superior, no utiliza su posición para alimentar su ego, sino para sostener una estructura justa y eficiente. En su mando no hay arbitrariedades, porque no tolera el desorden ni las reglas caprichosas. Su imparcialidad lo distingue, y aunque pueda parecer distante, esa distancia es garantía de justicia. Como subordinado, su verdadera fuerza se oculta en la perfección con la que cumple su papel. La obediencia aparente esconde una mente que nunca se rinde, que evalúa constantemente a quien lo dirige, que está lista para sostener lo justo o desmontar lo falso. De este modo, incluso en la aparente pasividad, Virgo conserva una soberanía interna que nadie puede arrebatarle. Lo que muchas veces no se menciona es que Virgo encarna una de las lecciones más profundas sobre el poder, que dominar a otros es secundario frente al desafío de dominarse a uno mismo. Su naturaleza crítica no está dirigida solo hacia afuera, sino también hacia su interior. Examina sus propios errores, pule sus debilidades, refina sus talentos, y en ese proceso se convierte en ejemplo viviente de que el poder auténtico no nace de controlar multitudes, sino de ser dueño de la propia mente y del propio destino. Esta autocrítica constante puede ser vista como severidad, pero en realidad es la base de una grandeza que no depende de factores externos. En la escala del zodiaco, Virgo se erige como el signo que enseña que el poder no es conquista ni posesión, sino responsabilidad y purificación. Su papel en el drama cósmico no es el del héroe que derriba muros con una espada ardiente, sino el del guardián que sostiene el orden invisible, que mantiene viva la llama de la coherencia aun cuando todo alrededor intenta oscurecerla. Su lucha no es menos épica por ser silenciosa,
porque es en la resistencia silenciosa donde se forjan las victorias que no pueden deshacerse con el paso del tiempo. Virgo muestra que el poder auténtico nunca necesita proclamarse, porque su sola presencia ordena, su sola exigencia eleva y su sola crítica desmonta lo falso. En la vida cotidiana, en el trabajo, en las jerarquías humanas, se convierte en ese juez invisible que obliga a la autoridad a justificarse y a la obediencia a dignificarse. Su legado es un recordatorio eterno de que el verdadero poder no está en mandar ni en obedecer, sino en construir, en revelar y en transformar. Y así, bajo su influjo, el mundo comprende que lo que permanece no es la voz que grita, sino la que ordena, no es la fuerza que impone, sino la que depura, no es el poder que esclaviza, sino el que libera. El verdadero misterio del poder en Virgo no se revela solo en su capacidad de discernir entre lo justo y lo corrupto, ni en su habilidad para sostener estructuras con precisión inquebrantable, sino en su vínculo secreto con las leyes invisibles del cosmos. Virgo es el signo que conecta el orden humano con el orden universal, el que percibe que detrás de cada jerarquía, de cada mando y de cada obediencia, existe un reflejo de un diseño mayor. Por eso nunca se deja encandilar por los títulos ni por los símbolos externos de autoridad, porque sabe que el poder que no nace en consonancia con ese diseño está destinado a quebrarse. Esta visión lo convierte en un signo temido por quienes sostienen su poder en ilusiones, porque Virgo puede descubrir la grieta que los derrumba con la sola fuerza de su mirada crítica. Existe en Virgo una fuerza que no siempre se comprende, porque su manera de ejercer el poder es silenciosa, sutil y muchas veces invisible para los demás. Mientras otros signos imponen su voluntad de manera frontal, Virgo influye desde las estructuras más pequeñas, desde los detalles que parecen insignificantes y que, sin embargo, definen el todo. Su forma de liderar se manifiesta en la constancia, en la disciplina que no se quiebra, en la capacidad de sostener lo que los demás abandonan. Así, su poder es como el de la raíz bajo la tierra, no se ve, pero alimenta y sostiene todo lo que crece sobre ella. Quien comprende esta fuerza se da cuenta de que subestimar a Virgo es un error que tarde o temprano se paga caro, porque lo que parece frágil en la superficie es en realidad indestructible en profundidad. Cuando se enfrenta a la corrupción del poder, Virgo se transforma en un purificador inevitable. No se deja arrastrar por la indignación emocional, sino que actúa con una lógica que desarma incluso a los adversarios más astutos. Su juicio no es impulsivo ni vengativo, es quirúrgico. Señala con precisión la incoherencia y la desnuda ante todos, como si sostuviera un espejo en el que los falsos líderes se ven reflejados sin posibilidad de escapar. Esta capacidad de revelar la verdad es en sí misma una forma de autoridad que supera la violencia y la imposición, porque es un poder que se sostiene en la claridad, en la evidencia, en la perfección del análisis. Es el poder de quien no necesita gritar para ser escuchado, porque lo que dice no admite réplica. Lo que rara vez se menciona es que el vínculo de Virgo con el poder no está limitado al plano social o político, sino que trasciende hacia lo espiritual. Su verdadera misión es enseñar que la jerarquía más importante no es la que se establece entre hombres, sino la que se establece entre el alma y el ego. Allí se libra su batalla más trascendente. Su naturaleza crítica, tantas veces temida, se convierte en el arma que desmantela las ilusiones del ego, que destruye las máscaras, que obliga a la conciencia a elevarse. En este sentido, Virgo enseña que el poder que no ha pasado por el fuego de la autodepuración se convierte en tiranía, mientras que el poder que ha sido refinado en la alquimia interior se transforma en servicio luminoso. En los procesos de enseñanza y aprendizaje, Virgo demuestra que el verdadero poder no es tener seguidores, sino formar herederos del conocimiento. Su visión es larga, porque no busca que lo admiren en el presente, sino que la verdad que transmite se mantenga en el futuro. Cada palabra, cada corrección, cada exigencia que ofrece es en realidad un acto de siembra en la conciencia ajena, y esa semilla florece con el tiempo en la independencia del discípulo. Este aspecto revela un secreto que pocos comprenden: el maestro Virgo no crea dependencias, sino libertades. Y esa es una de las formas más elevadas del poder, porque quien libera conciencias se convierte en un arquitecto de destinos. En el rol de subordinado, Virgo encarna una paradoja que desarma cualquier concepción tradicional de poder. Puede parecer obediente, puede cumplir las reglas con exactitud, pero lo hace con una conciencia tan clara que nunca pierde su libertad interior. Esa obediencia no es sumisión, es estrategia. Comprende que en ciertas estructuras es necesario respetar el orden externo para sostener la armonía, pero al mismo tiempo conserva su independencia crítica, que lo convierte en un juez silencioso del poder que lo gobierna. Esto le da una ventaja que pocos poseen,
Puede aprender de cada situación, incluso de los mandos más injustos, porque en su mente convierte cada experiencia en sabiduría y cada limitación en fortaleza. Lo que se despliega en Virgo es una lección profunda sobre la alquimia del poder. No se trata de dominar ni de ser dominado, sino de transformar la energía de la autoridad en algo útil, justo y duradero. Virgo demuestra que el verdadero héroe no siempre es el que empuña la espada, sino el que ordena el caos, el que establece las bases, el que sostiene lo que otros no pueden sostener. Su poder es más cercano al de los constructores de imperios invisibles, aquellos que no aparecen en las crónicas como conquistadores, pero sin los cuales las conquistas jamás hubieran sido posibles. En el plano épico, Virgo recuerda al guerrero silencioso que no busca laureles ni aplausos, pero que está presente en cada victoria a través de la claridad de su consejo, de la precisión de su estrategia, de la firmeza de su estructura. Su grandeza no se mide en la magnitud del espectáculo, sino en la permanencia de lo que construye. Y ahí radica su inmortalidad. Mientras otros signos dejan huellas de fuego que el tiempo consume, Virgo graba su legado en la piedra eterna del orden, en la justicia que resiste, en la pureza que trasciende. Así, el mensaje cósmico que porta Virgo es que el poder auténtico no se ejerce para dominar, sino para perfeccionar, para revelar, para liberar. Es un poder que no necesita imponerse porque se sostiene en la verdad, y la verdad, como las estrellas, nunca se apaga.